La huelga de los transportistas, que lleva ya 9 días, está paralizando la producción en diversos sectores y está causando ya desabastecimiento en algunos supermercados. Sin embargo, Pedro Sánchez se niega a bajar los impuestos del carburante y su gobierno se limita a decir que todo esto no es más que un boicot de la ultraderecha. El descontento social es cada vez mayor, como ha quedado demostrado en las multitudinarias manifestaciones de este pasado fin de semana, pero la contestación política es también cada vez mayor, especialmente después de la decisión unilateral de Sánchez de entregar el Sáhara Occidental a Marruecos y no dar ningún tipo de explicaciones. El presidente sigue empalmando viajes para no tener que comparecer en el Congreso de los Diputados a explicar sus motivos. Esto está causando quejas entre todas las formaciones, incluso le critican sus propios socios de gobierno. Lo que pasa que no quieren romper la coalición para no quedarse sin sus cargos. A Pedro Sánchez, que le gusta tanto la propaganda y la popularidad, debería quedarle claro que o empieza a legislar en favor de los ciudadanos o en cuanto haya unas elecciones no le van a votar ni los de su propio partido. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y saben que nos pueden ver desde cualquier otro lugar de España y también del mundo a través de Internet y que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Siempre nos pueden encontrar en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean comunicar con nosotros y enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo descargarse las aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y les recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku. Como ven, no hay excusa para no acompañarnos, si así lo desean, todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña José Francisco Sigüenza. ¿Qué tal, José Francisco? Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por estar con nosotros y también con nosotros Carlos Lacazi. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias también por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Tienes problemas de descanso? ¿No duermes bien por las noches? ¿Problemas respiratorios? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de los virus, las bacterias y las sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y pide información. Además, con un precio de lanzamiento de un 50% de descuento. ¿Lo has oído bien? Un 50%. Llama ya al teléfono 676-646-178. Bioenergy. Mejora tu salud y la de tu familia. Al gobierno de Pedro Sánchez, la huelga de los camioneros se le está yendo de las manos. Muchos sectores sufren ya la falta de suministros tras 9 días de paro con los transportistas, pero el Ejecutivo se niega a sentarse a negociar con ellos. No les considera un interlocutor válido y pretende criminalizarles llamándoles ultraderechistas, una consigna que no dejan de repetir sus ministras. Creemos que la ultraderecha está utilizando, desde luego, alentando y animando este tipo de propuestas para provocar inestabilidad. Este boicot organizado por sectores minoritarios de ultras, apoyados en muchos casos por la ultraderecha. Es una reacción que parece orientada, que parece abordada
precisamente por estos posicionamientos de la ultraderecha. Las declaraciones del señor Abascal en el día de ayer así lo pusieron de manifiesto. El Gobierno ha pretendido dividir al sector negociando únicamente con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, pero no con la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, que es la convocante de la huelga. Ante la incapacidad de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, de solucionar el problema, el Gobierno ha incorporado a la negociación a la vicepresidenta Nadia Calviño y a la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Pero la oferta que han hecho ha sido un brindis al sol. Se han limitado a prometer una bonificación para el pago de carburante de 500 millones de euros a partir del 1 de abril, que supondría una minúscula cantidad de 2.000 euros por camionero y que además proponen pagar a medias con las distribuidoras de combustible. Pero dan marcha atrás y ahora se niegan a bajar los impuestos. Nos hemos comprometido a aplicar esa bonificación en el gasóleo profesional, una medida que a grosso modo ahora ya calculamos que va a tener un impacto en torno a los 500 millones de euros. Se insistía en la necesidad de que se produjera una rebaja fiscal o una reducción del IVA para el sector del transporte por carreteras, pero sabíamos, y por eso que hemos estado trabajando en otras medidas, sabíamos que esas medidas no iban a tener un efecto en el sector del transporte por carreteras. Pero estas propuestas no han logrado satisfacer a los camioneros. Hasta las 3 federaciones de transportistas representadas en el Comité Nacional, FENADISMER, FETRANSA y FEINTRA, se han sumado a la huelga, ya que consideran que el Gobierno está vendiendo humo. Un Gobierno que ha incrementado el refuerzo policial para combatir las actuaciones de los piquetes y las protestas de los camioneros, esos a los que acusa de ultraderechistas. Tal es la persecución que, como publica hoy Carlos Cuesta en OK Diario, el ministro Marlaska multa con 3.000 euros a los camioneros que protestan contra el Gobierno, dando instrucciones a los agentes para que les denuncien por obstaculizar la circulación. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si durante el Gobierno de Rajoy a UGT y comisiones obreras les hubieran puesto multas similares en las huelgas generales que convocaron? Don Fernando Fanego, ¿qué le parece? Pues que se nota que no está llegando ahora mismo el marisco a los sindicatos. Es decir, directamente falta el transporte, faltan las materias primas más esenciales para la población, y estos señores siguen jugando a un juego en el que ellos mismos también van a ser perjudicados en algún momento, o en las urnas o en la sociedad, pero lógicamente les va a pasar factura. Y es que no les puede pasar, o sea, no puede ser de otra forma. Es decir, han buscado todo tipo de intentos de desviar absolutamente la atención, cuando realmente los que tenían que haber puesto la solución es directamente el propio Ejecutivo, desde el Consejo de Ministros, igual que se aprobó, como hace relativamente poco hablábamos en los medios, querido director, de esa partida que se le regaló, se le dio, no sabemos para qué, al Ministerio de la Igualdad, por llamarlo de alguna forma, y quiero ser muy educado y no sobrepasarme, pero bueno, se me viene, no sé, la bilirrubina. Directamente. Se le concedió cuando realmente se tenían que haber tomado medidas drásticas ante la situación que se avecinaba. Este señor se dedica, el que nos gobierna, se dedica a viajar a determinados países, a Bruselas, a intentar decir, bueno, pues no sé si a pasar lucir el cuerpecito que tiene y demás, pero lo que sí que está claro, no tiene absolutamente nada con la realidad que está viviendo España y la sociedad española. Es decir, él no tiene que ir al supermercado ni ve realmente qué tipo de alimentos empiezan realmente ahora a escasear. Ya no le sirve la excusa de que es Vox o la ultraderecha o la derecha la que está detrás de todos estos movimientos, sino que ellos mismos, y he empezado así mi speech, los propios sindicatos son los que están viendo, claro, que llegan tarde a absolutamente todo, es decir, unos sindicatos absolutamente comprados por el poder político, por el Ejecutivo, y callados con dinero. Y exactamente lo mismo de que se le ha hecho y se le ha facultado y se le ha habilitado al Ministerio de Igualdad, con lo cual mala solución vamos a tener a priori. José Francisco. Bueno, creo que lo que está pasando ahora, primero era algo que era previsible, ¿no?
Es decir, hay un montón de profesionales que dependen del precio del combustible para poder ejercer su tarea diaria. Hablamos de los camioneros, pero están también los taxistas, también están los pescadores y demás, ¿no? que ante la subida del precio de los carburantes, pues lógicamente ven reducido su margen de ingresos, si no llegan a una situación... Parte de la flota pesquera está amarrada sin salir a faenar porque les sale más caro pagar el combustible de los barcos que lo que capturan. Claro, y entonces, o sea, que esto era una cosa que se podía prever, ¿no? Es decir, y el gobierno da la sensación de que llega tarde, le pillan con el paso cambiado, pareciendo como si no se pudiera creer que los suyos, es decir, los trabajadores a los que representa el gobierno ahora mismo, ¿no? El Partido Socialista y Podemos, fueran capaces de ir en contra de los suyos, ¿no? Pero la situación ha llegado a tal punto en que se está dando, es decir, la clase trabajadora está reaccionando contra aquellos a los que se supone han votado, ¿no? Y esta es una situación muy interesante que pone de manifiesto la difícil situación que tiene el gobierno, porque primero el Partido Socialista no está dando una respuesta a la clase trabajadora, el Partido Socialista Obrero Español no está dando una respuesta, pero es que además Podemos está dentro de un gobierno que no está dando respuestas y además está digamos, mostrando la oposición a esa otra parte del gobierno. Es decir, la vicepresidenta está diciendo que el gobierno no hace lo que tiene que hacer, parte de algunas ministras están en contra de otras ministras. Es decir, la situación de, vamos a decirlo así, de caos que se está dando ahora mismo en el gobierno es muy grande, ¿no? Y esto no favorece nada a llegar a acuerdos, ¿no? Lo que ocurrió ayer, cuando se anuncian unas ayudas con parte de los, vamos a decir así, de los representantes mayoritarios de los transportistas, no solamente no es bienvenido esos 500 millones, sino que además hay otras asociaciones de transportistas que se unen al paro. Esta situación en la que da la sensación de que nos vamos a quedar sin abastecimiento, porque hay otras agrupaciones, ¿no? Como los transportistas de las grandes empresas de alimentación, Danone, al cabo de la hora, está también Mao, está otra serie, una Heineken creo que he escuchado también por acá, o sea que he leído por acá. Entonces, ¿qué es lo que siente el ciudadano? Pues el ciudadano siente desamparo, ¿no? Y esta situación, esta mezcla, ¿no? De desamparo por una parte, de crisis en el gobierno, de poco apoyo que creo que el gobierno tiene que sentir. Es decir, la ministra de Trabajo no creo que pueda verse respaldada por todo esto que está pasando, las manifestaciones del otro día. Y luego, para terminar, esta maniobra, yo creo que ya un tanto, no sé, se me sale infantil, de contraargumentar a los hechos con frases, es decir, son de ultraderecha, son los de Vox que han movilizado a las masas, pero por favor, pero no los ves en la calle, no ves las fotografías, no te das cuenta que son trabajadores que lógicamente están con unos precios que son asfixiantes, que llenar un depósito de un camión son casi 2.000 euros, ya es una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, ante esta situación, lo que yo me pregunto es qué es lo que va a pasar, porque si paran los pescadores, las grandes empresas de alimentación no tiran para adelante, etcétera, ¿qué va a pasar en las ciudades? Porque los del campo, bueno, tienen ahí su huerto, ¿no? Y sus 2 gallinas, pero ¿qué pasa con los de las ciudades, ¿no? Y ahí es el gran problema. Carlos. Bueno, pues añadir al argumento que habéis puesto encima de la mesa, que no puedo estar más que de acuerdo, y la situación, además de compleja, es sorprendentemente paralizante por parte del gobierno que actualmente tenemos en España. Vive en una parálisis total y absoluta. Tanto es así que yo decía esta mañana a otro medio que curiosamente anuncia a bombo y platillo que el día 29 de octubre, de 29 de marzo, en el mes en el que estamos, me traiciona el subconsciente, porque si puede lo llevaría más para adelante, el 29 de marzo, bueno, pues que ya anunciará estas medidas que parece que van a solucionar. Sí, pero cuidado, Carlos, porque cuando dijo en principio que lo postergaba al 29 de marzo, daba por sentado que el 29 de marzo el Consejo de Ministros aprobaría una bajada en los impuestos de los carburantes y de la energía. Ahora sus ministras ya han dejado bien claro que de eso nada, no se van a bajar los impuestos. Es decir, ¿qué medidas va a anunciar el 29 de marzo? Pues efectivamente, eso es a lo que voy, que yo creo que es engordar para morir.
y está trasladando y postergando un problema que no acaba de coger el toro por los cuernos, como coloquialmente se suele decir, y vivimos en momentos excepcionalmente complicados en los que un gobierno no puede mirar para otro lado, no puede postergar el problema y tiene que poner los medios hoy, no mañana. Desde luego hoy, como bien dice el director, lo que anuncia son medidas que llegarán, pero no están ni se esperan, y además son contradictorias las que anuncia una parte de su mismo gobierno, en este caso por parte de Podemos. Mire, director, usted ha dicho en el inicio una cosa que es totalmente cierta. ¿Cómo estaría la calle si esto pasara en el gobierno anterior? Véase el gobierno, por ejemplo, el último gobierno de Rajoy. Hasta 4 manifestaciones, 4 huelgas le hicieron los sindicatos a Rajoy con la subida del incremento de la luz, que rondaba los 80 euros el megavatio hora, cuando aquí hemos llegado a 700. Pero fíjese otro dato, y esto es de índole penal. Los sindicatos, en aquel tiempo, cuando le organizaron estas huelgas al gobierno anterior del Partido Popular, bueno, pues hicieron unos piquetes eufemísticamente llamados informativos, que lo que eran directamente coacciones, amenazas, cuando no lesiones, contra todo aquel que tenía y usaba el derecho fundamental al trabajo. Tanto es así que la presión de los sindicatos hizo que el gobierno en 2020, hace escasamente 2 años, despenalizara el tipo delictivo de coacciones que estaba fijado en esos piquetes informativos con el derecho a la huelga. Lo despenalizaron, que iba entre 2 años, 1 año y 9 meses, a 3 años de penas de prisión, porque muchos de los sindicalistas acabaron con sus cuerpos en prisión porque habían cometido esos actos delictivos. Bueno, pues aquí... Es decir, ahora es legal ejercer la violencia para obligar a un trabajador a que haga huelga. Pues si no legal, por lo menos en ese concepto o en ese contexto de la huelga, de momento está despenalizado. Obviamente el que lesione o el que coaccione o tal y cual, algún reproche penal tendrá, pero en el puede contexto recurrir, creo que es el artículo 173 del Código Penal, ¿no? Efectivamente, pero no a través del 503, del 315, perdón, el 315 anularon el punto ese completo. Correcto. Pero el 173 creo que es... Sí, dice sigue usted bien. dejando opción Correcto. a todo aquel que cometa lesiones contra otra persona, sobre todo tratando de imponerle un derecho fundamental. Efectivamente, lo ha dicho usted correctamente, pero aquí la paradoja, que el propio gobierno, con la presión de los sindicatos y de Podemos, quiso despenalizar esto, cuando ahora, porque salen a la calle a ejercer su derecho también fundamental de huelga, unos ciudadanos que ya no pueden más, aunque no sea de los agentes sociales, es decir, de los que ellos controlan, los sindicatos por un lado y la patronal por otro, sino los minoritarios, dicen ellos, y la calle está llena, pues se quejan de que, claro, que no dejan trabajar. Y han desplegado a 20.000 agentes y a la Guardia Civil le ha dado orden de que les multen con hasta 3.000 euros por interrumpir la circulación. Correcto, y a eso me quería referir. Es decir, que sale Marlaska ahora a poner unas multas por aquel que se quiera manifestar, cuando en el otro tiempo quisieron incluso despenalizar y lo hicieron aquel artículo, pues no hay más preguntas. Es vergonzoso, es vergonzoso. Hay que recordar que no hace mucho tiempo, cuando se manifestaba la gente por la Castellana, ya el señor Grande Marlaska penalizaba a la gente que llevara una bandera de España, simplemente por llevar la enseña. Mire usted, a ver, hay una cosa que está clara. Yo siempre lo repito, allá donde me lo pregunten. Es decir, en el momento que la mano política o del político mete, yo voy a decir la pezuña, en este caso pezuña con respeto, es decir, con mis respetos para los animales, la pezuña del político en la justicia o en el poder judicial, en el poder legislativo, es que lo emponzoña, es decir, directamente lo corrompe. Y en este caso, pues tenemos, aparte del gobierno Frankenstein, que se supone que es obrero español, es decir, socialista, obrero español. De socialista cada día tiene menos. Simplemente hay que ver los domicilios donde viven los señores. Y no por eso solo eso. Es decir, no por eso significa, todo el mundo tiene derecho a vivir en donde mejor y quiera, pero simplemente por el mero hecho de defender a la clase obrera, es decir, que se supone que son los primeros que tienen que estar ahí en primera línea, es decir, bueno, lógicamente
no todo el mundo hace bien. Hay gobiernos que lógicamente cometen errores, como en su momento en el gobierno de Rajoy o gobiernos precedentes que hemos tenido, se han cometido. ¿Vale? Pues oye, a lo mejor era legítimo en ese momento el formular o el proceder a realizar una huelga general o una huelga o manifestar, lógicamente, contra una situación que se estaban vulnerando unas determinadas. Bueno, pues ahora mismo igual, pero ¿y por qué no están ahora? ¿Por qué no están representados los obreros? O sea, es que, claro, es que ahí es donde se ve el carácter absolutamente totalitario, o sea, del señor que nos gobierna en Moncloa. O sea, ¿dónde está ese señor ahora mismo? ¿En qué parte del mundo? O sea, ¿qué es lo que se pretende hacer? De momento ha estado en una gira europea que ha ido empalmando una con otra, buscando apoyo a sus planes. Yo creo que en el fondo está pensando ya en convertirse en presidente de la Comisión Europea, después de ser presidente del gobierno español. Y para no comparecer mañana en la Comisión de Control Parlamentario, en la sesión de control parlamentario del Congreso, se ha montado un viaje a Ceuta y Melilla mañana. Que se supone, claro, que Ceuta y Melilla, que no sé quién decía, de los dislates estos, de los políticos que tenemos, de los ministros, que todavía Ceuta y Melilla, que eran españoles, que no corrían peligro. Ceuta y Melilla son otras provincias más como las 17 comunidades autónomas que tenemos. Mire usted, ¿qué me está contando? Bueno, pues en manos de este orate, de este verdadero Maquiavelo, si habéis leído a Maquiavelo, pues la figura del príncipe es que la encarna perfectamente el señor Sánchez, decir, claro, ahora a ver quién le pilla y de qué forma se le pilla. Bueno, pues estas son las condiciones o las consecuencias, imaginaros, ya de por sí lo que la situación mundial tenemos, digo universal, digo que ahora mismo, lógicamente, el problema que tenemos en Europa es mayúsculo en todos los sentidos, por supuesto socioeconómico, imagínate, incrementado con lo que tenemos ahora mismo, la caterva de ignorantes y de ineptos que tenemos como ministros. De todas maneras, bueno, vosotros sois juristas, lo sabréis mejor. A mí me da la sensación, igual estoy equivocado, porque ya os digo que esto no es muy fuerte, pero me da la sensación que la ley de huelga todavía en España no se ha desarrollado. No, y no hay esto, una ley orgánica, no. Claro, y entonces esta es una de las cosas que se supone que pone la Constitución, que nos reconoce el derecho a la huelga, pero sin embargo durante años y años y años no se ha desarrollado la ley. Claro, como decía Carlos, ahora la tortilla se ha dado la vuelta y los que normalmente estaban más o menos así amparados en una no regulación, porque aquí no hay servicios mínimos. Aquí esta gente está, yo creo que con toda la razón del mundo, saliendo a manifestarse o haciendo paros, pero claro, no hay servicios mínimos que garanticen esos suministros de los que estaba hablando antes. Tampoco tenemos no sé, algo que permita al trabajador que no quiera hacer la huelga el poder ejercer su derecho al trabajo. Es decir, este desamparo, ¿de dónde viene? Pues viene de una inacción política, tanto de unos gobiernos como otros, pero claro, yo creo que aquellos que quieren defender al trabajador pues son los que más deberían haber luchado porque ese derecho a la huelga estuviese regulado y estuviera bien especificado y todo con todas las garantías, ¿no? Pues esta situación pone de manifiesto otra vez la inacción de los políticos, en este caso creo que es fundamental. No, estoy totalmente de acuerdo, eso es uno de los aspectos que trae causa precisamente en todos estos problemas que hay siempre que hay una huelga. Que no está regulado, que no hay una ley orgánica que la regule y que efectivamente ha habido una pasividad de unos gobiernos y de otros. Pero fíjate, aquí el problema está en que yo creo que al gobierno le ha cogido a pie cambiado, que le ha cogido con una sorpresa, porque cuando tienen agarrados a los agentes sociales, a la patronal y a los sindicatos, pues ellos lo manejan muy bien y saben perfectamente cuándo pueden pararles o cuándo le pueden dar según qué prebenda o según qué subvención para que no haya ese ruido en la calle. El problema está en que la situación es tan difícil y complicada, es tan urgente, que trasciende incluso a los sindicatos de clase. ¿Sabe usted qué ocurre? Que claro, la izquierda cualquier trabajador sale a la calle. La izquierda siempre ha pensado que la calle era suya, claro, que la tenía controlada. Y la prueba está en que cuando ha gobernado la derecha ha manejado la calle como ha querido, como lanzadera política. Que quería acosar al gobierno de Rajoy, pues organizaba grandes manifestaciones en la calle, incendiaba las calles, había grandes protestas. Totalmente. Igual que hizo con el gobierno de José María Aznar. Todos recordamos el no a la guerra, el chapapote nunca más y cosas por el estilo, que eran grandes cosas instrumentalizadas por la oposición de izquierdas. Convencidos de que dominaban la calle, jamás pensaron que, estando ellos en el gobierno, pudieran encontrar estas protestas. Lo que pasa es que su mala gestión ha llevado a que los ciudadanos normales, que no salen a manifestarse habitualmente, estén ahogados y salgan a la calle ahora. Y Javier, si me permite, cuando ha salido toda esa gente a la calle, lo ha hecho de la manera
civilizada, no hay que no ha papelera. habido ni una papelera rota. Recuérdese Sí. cuando en otras manifestaciones, bueno, por poner los de Cataluña, por ejemplo, las barricadas que parecía aquello Ucrania, desgraciadamente nos recuerda ahora a un país en guerra, cómo dejaban las calles y cómo quemaban todo. Aquí la gente civilizada, como bien dice Fernando, hemos salido a la calle para decir basta, no podemos más, y que los propios autónomos, nosotros somos autónomos también, no podemos con la presión fiscal que nos tiene asfixiados y con esta nueva reforma que pretende el señor Escrivá de las cuotas a la seguridad social, que ya va a ser las cuotas de autónomos pues directamente para echar el cierre y dedicarse, pues no sé a qué, a cualquier cosa que el gobierno nos permita dedicarnos. De todas maneras, si pasa, vamos a ver qué ocurre en los próximos días, ¿no? Porque me ha parecido escuchar esta mañana, no sé si ha sido a Carlos Alsina, que decía que está habiendo un movimiento en los determinados, en los sindicatos mayoritarios, ¿no? Que viendo cómo estas protestas se conciben, o sea, se perciben por la opinión pública como muy justas y cómo están adhiriéndose a ellas autónomos y demás, cómo se están empezando a ver fuera, ¿no? Y dice, ostras, o me uno al carro o al final voy a ser yo el esquirol. Es que como ¿no? sigan manteniendo esa actitud, lo más razonable será darse de baja en los sindicatos UGT y comisiones obreras, que han demostrado que no defienden los intereses de los trabajadores, no valen para nada, están amamantados por el poder. Entonces, lógicamente, pero quiero decir, quizá otros sindicatos sectoriales sí están dando la batalla por su sector, pero ¿dónde están comisiones obreras y UGT? Claro, pero lo que quiero decir es que como estos duren un poco más y al final la realidad va a obligar a que estos sindicatos, comisiones, UGT, los mayoritarios, se tengan que unir a las huelgas o a las movilizaciones un poco para reivindicarse, y eso sí que sería ya la puntilla. No creo que estén dispuestos a renunciar a los 17 millones de euros que les ha regalado el gobierno este año. Ya, pero la realidad es muy tozuda, es que en este caso, es que no sé, cualquiera que tenga que coger el coche para venir aquí, todo esto, es que el precio es prohibitivo, es una barbaridad. Y yo solamente, claro, yo utilizo un coche normalito y multiplico por 45 o 50 litros, pero estos depósitos brutales, es que es Pero es que 45 o 50 litros son 100 euros de depósito. No, por supuesto, ya, claro. Y yo creo que una de las esperanzas que tenía el gobierno, este maltrecho gobierno que tenemos y que padecemos como una enfermedad, es una enfermedad, nos está durando más de la cuenta, pero es una enfermedad, es que tuviera la solución que pasara una cosa como sucedió en París, en Francia, ¿no? Con los chalecos amarillos. Ya están es decir, aquí, ¿eh? Ya empiezan aquí. Pero ya, Los yo digo, es de las amarillos. cosas que digo, bueno, pues a ver si de alguna forma son capaces de tratar de tumbar la balanza hacia un lado y realmente se toman las medidas adecuadas, porque desde luego yo no sé si los televidentes y vosotros compañeros, es decir, en Madrid por lo menos no escasean los alimentos, pero hay determinados productos que ya no llegan al destino. Es decir, pero escucha, pero estamos hablando de la capital. Es decir, el otro día, ayer o antes de ayer, creo que fue entrevistada Isabel Ayuso y decía que de momento en Madrid no está desabastecida, pero sí que en Mercamadrid hay determinados puestos en los que ya no les llega a género. Y no porque no haya, sino porque no les compensa llevarlo hasta el destino. Y hay una cosa, Fernando, que además de este problema, que efectivamente lo estamos viendo, decíamos antes, o yo al menos me he referido a un gobierno paralizado, ¿no? Que no gestiona, que no hace, que mira para otro lado, que posterga. Pero fíjese que es que en cuanto al gasto público, ahí no posterga nada. Ahí, como bien ha apuntado usted, en políticas transversales de igualdad, mete e inyecta más de 20.000 millones de euros para repartirlo ahí, que corra el billete en todas las administraciones. Bueno, Hoy Ayuso, en estos días, ha anunciado, en el Congreso se ha votado, ¿no?, que ha sido solo Vox y el Partido Popular los que han estado de acuerdo en ello, en reducir los diputados en la Asamblea de Madrid. Bueno, con esto no vamos a tener más leche en los supermercados, no vamos a aliviarnos todo lo que estamos diciendo aquí, pero es un gesto que se le pide al político, al gobernante, al responsable, que para eso le pagamos, que se apriete el cinturón. Y les recuerdo que no quiere bajar los impuestos a los carburantes y ayudar a los transportistas, pero hoy el Consejo de Ministros aprobaba justamente los 400 euros para los jóvenes para que compren cómics y videojuegos. Esos jóvenes que van a poder votar en las próximas elecciones. Viva el circo, claro. En fin, ¿es el gobierno de izquierdas que tenemos? ¿Está trabajando en favor de los ciudadanos o en contra? Hablando de
izquierdas, una izquierda que está avanzando peligrosamente en Hispanoamérica. Las próximas elecciones en Colombia dan como presumible ganador a Guillermo Petro, un hombre que viene del comunismo más radical y que está causando seria preocupación en amplias capas de la población. Una pequeña pausa y les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El próximo 29 de mayo se celebran elecciones presidenciales en Colombia. Se trata de elegir presidente y vicepresidente para el periodo 2022-2026. El exguerrillero Gustavo Petro parece el favorito ante estos comicios, con una campaña basada en ataques a la desgastada figura del actual presidente Iván Duque en un país históricamente gobernado por la derecha. Pero en una nación empobrecida aún más por la pandemia, es tal la devastación que parece que el electorado se decanta por apostar a una opción de izquierdas. Gustavo Petro
trata de recabar apoyos, intentando aplacar el miedo que a muchos les inspira su figura radical. Pero hay una seria preocupación, sobre todo en Estados Unidos, a que se produzca este giro a la izquierda en Colombia. Petro ofrece su lado más amable y asegura que no va a quemar iglesias ni a expropiar bancos, pero su discurso no engaña a nadie. Es un radical de izquierdas con un programa muy extremista. Que de nuevo las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Cuéntanos cómo va la encuesta presidencial de cara a estas elecciones después de las legislativas del pasado 13 de marzo. Pues mira, el panorama político en Colombia lo has descrito tú perfectamente en la introducción, ¿no? Continúa preparándose para las elecciones a la presidencia, razón por lo cual los distintos candidatos han venido realizando sus respectivas campañas para ganarse la confianza del electorado y ganar los comicios. En los debates que se han llevado a cabo y ha resultado que en las encuestas que han realizado las revistas Tiempo y Semana, Gustavo Petro continúa liderando la intención de voto. Fíjate si la lidera, que si las elecciones se celebraran ahora, el 27% de los encuestados lo elegirían como presidente. Pero como tú decías antes, al margen de estas elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, los colombianos votaron por los candidatos presidenciales de 3 coaliciones políticas. El izquierdista Gustavo Petro, de la alianza Pacto Histórico, como ya hemos dicho, fue el gran triunfador con más de 4 millones de votos. Por la formación de la derecha, Equipo por Colombia, fue elegido Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, con más de 2 millones de votos. Y en una debilitada coalición centrista lo fue Santiago Fajardo. Bueno, ya que el favorito indiscutible parece ser Gustavo Petro, vamos a centrarnos en él. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la historia de Gustavo Petro es muy larga e intentaremos reducirla a lo máximo posible. Y te diré que Gustavo Petro nació hace 59 años en Ciénaga de Oro, Córdoba, que era un pueblo ganadero, es un pueblo ganadero y algodonero de la zona del Caribe. Estudió en el Colegio Nacional de La Salle, por el que también pasó Gabriel García Márquez. Fue entrenado a los 17 años en las montañas de Zipaquirá y se metió en la guerrilla del M-19. Y ahí se hizo llamar Aureliano como homenaje a García Márquez. En el M-19 montó una movida ya como hombre de izquierdas donde dejó claro su talante de revolucionario humilde con los humildes y soberbio con los poderosos. Estudió economía en la Universidad Externado y además ejercía como periodista en el periódico llamado Cartas al Pueblo, donde denunciaba los problemas de las comunidades próximas y pedía vivienda digna y propia para los habitantes de los barrios más pobres, ¿no? Ya estando en prisión, Petro se enteró de la toma del Palacio de Justicia, como todos sabemos, el sangriento golpe del M-19 que dejó un centenar de muertos y 12 desaparecidos, y que hoy muchos opositores aún se lo echan en cara políticamente. Y aunque Petro pertenecía a esta guerrilla, lejos de ser recordado como un hombre de guerra entre algunos exguerrilleros del M-19, es calificado como uno de los militantes que más apostó por la paz y que esta guerrilla se desmovilizara y aceptara sentarse a dialogar con el gobierno, como efectivamente pasó, ¿no? Así arrancó la carrera política de quien es considerado por la izquierda uno de los congresistas más brillantes que ha pasado por el Congreso. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué era este M-19 del que Petro formó parte? Bueno, el movimiento 19 de abril, conocido por su acrónimo M-19 o el M, fue una organización guerrillera urbana que surgió después de las irregularidades en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael Pastrana, ¿no? El M-19 participó en el conflicto armado interno de Colombia desde enero de 1974 hasta su desmovilización en 1990.
¿Cuáles eran sus ideologías? Sus ideologías eran nacionalismo y socialismo democrático, y su objetivo, instaurar una democracia en el país. Desde un principio buscaron crear apoyo popular con sus acciones, ya que, fíjate, asaltaban vehículos con suministros y los repartían entre los pobres de las distintas regiones. Por eso fueron apodados los Robin Hood. Entre sus acciones armadas más conocidas podemos nombrar el robo de la espada de Bolívar, que fue con el que se dieron a conocer, la toma de la Embajada de la República Dominicana, el secuestro del avión de Aeropesca y la que hemos comentado antes, la toma del Palacio de Justicia, entre otros actos, ¿no? Tras su desmovilización en marzo de 1990, se convirtió en un movimiento político como Izquierda Democrática, conocido como Alianza Democrática M19, y fue una de las fuerzas políticas más importantes en la Asamblea Nacional Constituyente. Este movimiento, Alianza Democrática M19, desapareció oficialmente en la década de los 2000, cuando su base social se disolvió al pasar algunos de sus miembros a otros movimientos políticos y, en otros casos, fundando nuevas agrupaciones políticas, como Gustavo Petro, que fundó el grupo político Colombia Humana. Bueno, ese sería el currículum como guerrillero, pero ¿qué batallas políticas nos puedes contar de Gustavo Petro? Bueno, Gustavo Petro ha tenido muchos años de batallas políticas, por eso se ha situado como el favorito en las encuestas presidenciales del mes de mayo, tal y como ya hemos comentado antes, así que el político de izquierdas podría ser el sucesor tranquilamente de Iván Duque. Estas elecciones serán clave en la historia de Colombia. El gobierno de Duque se enfrenta, como ya tú comentabas al principio, a la bajada de su popularidad y además a la incapacidad de su gobierno para afrontar los grandes problemas del país, como son la desigualdad, la pobreza, el desempleo. Si bien el gobierno de Duque, hay que decirlo también, muestra buenos resultados en la recuperación económica, en los avances de los programas de vacunación y el apoyo a los inmigrantes venezolanos, pero sus políticas no han logrado avanzar en el ámbito de la paz. Ante un contexto como este, el pesimismo y la desesperanza están muy presentes. Hablar también de que el desempleo y el difícil ascenso social ensancha cada vez más el camino al progresismo de la izquierda liderada por Petro, que es una de sus batallas. La búsqueda de un modelo más humanista que reduzca la desigualdad y la pobreza y que aborde la necesidad de fortalecer la participación política está ganando mucho impulso. Pero con el crecimiento de apoyos, ¿qué pasa? Que también existen los temores, ya que para las derechas el discurso de ruptura con las élites y la posibilidad de que la llegada al poder de Petro pueda imponer un cambio drástico del modelo político en Colombia se han transformado en todo tipo de críticas y alertas. Petro propone también aplicar un plan de paz a lo que se llaman las disidencias de las FARC. ¿Cuál es su intención? Efectivamente, pero lo que dice Petro implicaría una reforma a lo firmado con la extinguida guerrilla de las FARC, ya que en esta se establece que los crímenes posteriores al 1 de diciembre de 2016 no serían cubiertos por dicho acuerdo. Además de esta propuesta, Petro también se refiere a posibles acercamientos de paz con el ELN y las bandas criminales. En este aspecto de las bandas criminales, Petro dice que se refiere directamente al famoso cártel Clan del Golfo. ¿Y cuál sería su estrategia? Su estrategia sería, en caso de llegar a la presidencia, quitarles poder y quitarles la zona que controlan. Según Petro, sería darles planes del llamado sustitución colectiva y voluntaria, quitarles la influencia sobre el consumidor de drogas y quitarles los posibles recursos que obtiene de las economías ilegales mediante extorsiones. Para el candidato, ¿qué sería? Pues sería una política del desmantelamiento pacífico del narcotráfico, que no es un diálogo político como lo hizo Álvaro Uribe en el pasado, sino que sería un diálogo judicial. Y esto, amigos, se llama sometimiento colectivo.
Un detalle más, Sebastián. El pasado mes de enero, Gustavo Petro fue recibido en España por Pedro Sánchez como si fuera ya todo un jefe del Estado, ¿no? Así es. Gustavo Petro, ¿qué hace? Busca el apoyo político y además nadie duda que también el financiero de la izquierda, pero no de cualquiera, sino del que está en el poder. Y para ello, pues, ¿qué hizo? Pues viajó a España, donde fue recibido por Pedro Sánchez de manera irregular, aunque previsible, de este marxista posmoderno que va dejando la identidad del país por los suelos, tal y como explica el periódico Pan Am Post, ¿no? El presidente Pedro Sánchez debería representar a los intereses de todos los españoles en lugar de actuar como jefe de Relaciones Internacionales del PSOE, apoyando sin el menor recato al exguerrillero del M-19. Petro, que como ya todos sabemos fue gran amigo y asesor de Hugo Chávez, aparece hoy muy bien posicionado en las encuestas. En parte porque aún no hay un candidato de derechas y de centro que unifique el voto anticomunista, ¿no? Petro iniciaría, en caso de ser presidente, la destrucción total de las instituciones colombianas en el nombre del pueblo, tal y como lo hacen los populistas de izquierda en América Latina, ¿no? Centralizaría la economía, aumentaría los impuestos, además de darles negocios a los mandos militares para tenerlos a su lado. El mismo guión de Venezuela y ahora en México. Es el llamado socialismo blando, ¿no? Que aunque llegue por las urnas con votos, se perpetúa con simulaciones. El ejemplo más claro lo tenemos en Nicaragua con Daniel Ortega, que ya tomó posesión por enésima vez como presidente con decenas de adversarios políticos encarcelados. Este socialismo blando también es globalista, ¿no? El PSOE no tuvo reparos en reconocer que la reunión de Sánchez y Petro consistió en establecer lazos para llevar a cabo políticas progresistas en Latinoamérica que garanticen el desarrollo de sociedades justas. Yo creo que poco le faltaría para que Petro en la reunión le dijera a Sánchez que pidiera perdón también por la conquista, ya que, fíjate, la opinión que tiene Petro al respecto lo escribió en un tuit donde decía que el 12 de octubre se conmemora una invasión, un genocidio, una conquista, un saqueo y que jamás hubo un descubrimiento. Así que, amigos, disfrutemos de lo votado. Pues veremos lo que nos faltaba, veremos lo que pasa el 29 de mayo. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Pues muchas gracias y muy buenas noches y un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, como ven, la izquierda avanza imparablemente en América. Podemos hablarles de López Obrador en México, de Xiomara Castro en Honduras, de Andrés Ortega en Nicaragua, de Nicolás Maduro en Venezuela, de Pedro Castillo en Perú, de Luis Arce en Bolivia, de Gabriel Boric en Chile, de Alberto Fernández en Argentina, quizá, como han escuchado, de Gustavo Petro en Colombia y presumiblemente de Lula da Silva en Brasil. La probable llegada al poder de Gustavo Petro en Colombia, como han escuchado, causa gran preocupación. Entre otras cosas, Petro pretende expropiar los ahorros de jubilación de millones de trabajadores. Justifica esta nacionalización con la excusa de otorgar un subsidio básico que llegaría a 3 millones de personas. Yo sí creo que a 3 millones de personas de la tercera edad que hoy no reciben pensión, se les puede entregar medio pensión, medio salario mínimo, si se hace una reforma pensional, de tal manera que el flujo de cotizaciones no vaya a un fondo privado de un banquero que lo administra, sino a un fondo público que ayudaría a pagar las pensiones actuales. O sea, una expropiación en toda regla, José Francisco. No sé, la verdad es que sorprende, ¿no?, lo que se escucha aquí, porque hay una de las cosas que ha dicho Sebastián, que es muy cierta, y es que Colombia recibe una gran cantidad de inmigrantes de Venezuela, ¿no? Y esos inmigrantes salen de Venezuela por una razón. Huyendo justamente de un régimen como ese. Entonces, los colombianos tienen de primera mano un testimonio de lo que puede llegar a ser un gobierno, pues vamos a llamarlo así, populista de izquierdas, ¿no? Lo que sí que también es cierto es lo que ha apuntado, ¿no? Después de muchos gobiernos
que precisamente no se han caracterizado por un buen hacer, el pueblo está muy cansado, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que tiene toda Centroamérica y el Cono Sur, que es casi la reacción natural ante unos gobiernos que son muy corruptos y que han estado esquilmando de una manera continua pues al pueblo, ¿no? Parece que es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. Es casi imposible imaginarse otra solución, porque o es seguir votando lo mismo o votar a alguien que te está dando pues, un hilo de esperanza, ¿no? Esto que está comentando ahora mismo, ¿no? que hemos visto del tema de las pensiones, pues sí, pues es que así, si fuera verdad, a 3 millones de votantes pues les dará pues eso, ¿no? Y a lo mejor voy a tener aquí media pensión, tercera edad, etcétera. Pero robando el dinero a los fondos de pensiones privados, ¿eh? Claro, de dinero que han puesto los trabajadores. Pero yo supongo que habrá hecho él sus cuentas, lo que le necesita para ganar las elecciones, y dirá, pues con esta medida, si me gano 3 millones de votos, porque pues a mí me viene bien, ¿no? Luego, de todas maneras, estaba ojeando un poco la prensa. Bueno, tienen un quilombo ahí bastante interesante montado, porque resulta que están denunciando fraudes en las votaciones y demás, y bueno, esto yo creo que dará que hablar, porque todavía queda mucho para las elecciones y el ambiente se está caldeando. Bueno, yo con Colombia la verdad es que tengo una estrecha relación, porque aquí, o desde aquí, asesoro jurídicamente también a la colonia de colombianos. Y de todos ellos me llega sobre todo una realidad por encima de todo lo que aquí podemos poner en clave política. La realidad es que han tenido muchos años del tema de la problemática por la guerrilla de las FARC. De hecho, muchos de los colombianos a los cuales yo asesoro vienen en condición de víctimas todavía de la guerrilla y de todo este problema que ha habido. Con esto quiero decir que yo, en clave política, porque además están ahora mismo las elecciones en juego y aquí en España se está ya votando a las elecciones allí en Colombia, no voy a entrar, pero sí le voy a desear al candidato y bueno, al futuro presidente de Colombia toda la suerte que pueda tener para un país que es hermano de España y que tiene una... ¿Cómo diría? Los connacionales colombianos a mí me han sorprendido por lo emprendedores que son, por ser personas que bueno, saben levantarse después de caídas, y que aquí en España al menos me lo está demostrando. Por tanto, yo desear al candidato y sobre todo presidente de Colombia toda la suerte del mundo para que por lo menos sea un país en paz y que pueda prosperar. Pues como gane Petro están apañados. Don Fernando. Dios lo diga, don Carlos. Simplemente, bueno, que no deja de ser el reflejo de los gobiernos que hay ahí, populistas, que basan sobre todo sus directrices desde el punto de vista político, dirigirlas en torno a la clase quizá más desprotegida, ¿no? a la más fácil de llevarse a las urnas por 2 reales, como se suele decir, ¿no? Este tipo de gobiernos inestables, aparte de, bueno, pues totalmente ningún tipo de garantía irregular, y ya no te quiero decir seguridad jurídica de vivir en un país así, quizá Colombia, junto con Chile, Argentina en menor medida, es decir, siempre han sido los países quizá que hayan tenido una mayor estabilidad en cuanto a su gobierno, y en cuanto, lógicamente, a su regulación y, digo, estabilidad tanto social como económica como jurídica, ¿no? En el caso ahora, bueno, pues esto empezó un poco como el movimiento que aquí empezó Podemos, ¿no? Del 15M, famoso de las tal, bueno, pues que se supone que venía un grupo revolucionario desde el punto de vista completamente pues apolítico, para intentar, bueno, pues quejarse realmente contra lo que en el momento aquella nos azotaba, que era la lacra de la política y de la corrupción, con las corruptelas que había, ¿no? Por supuesto, hasta muchas de las personas que a lo mejor no entendíamos muy bien lo de cómo significaba el acampar en la Puerta del Sol para defender, es decir, son medidas populistas. Luego vimos realmente quién estaba detrás de esa caperucita roja, que realmente era el lobo, ¿no? Era el lobo que ahora mismo gobierna, o ha estado durante un tiempo gobernando, y ahora actualmente está parte del gobierno Frankenstein que tenemos y que padecemos.
Esto lo hizo ya en su día, ya el famoso gorila rojo, que en paz descanse, el que oía a los pajaritos oír hablar y estas cosas. Él iba por la calle, además se jactaba de ir haciendo lo de ir expropiando. Ir expropiando, claro, pero lo que no sabía él es la gente que le veía en la televisión, a lo presidente, más o menos lo que está haciendo ahora o lo que va a hacer, creo que nuestro presidente, el Guapo, Pedro el Guapo, va a hacer ahora una serie o va a participar en una serie de... Bueno, van a rodar una serie sobre la vida en la Moncloa, sí. No me la perderé, no me la perderé. Bueno, pues el gorila rojo, yo creo que no sé si os acordáis de esas imágenes que iban dando por la calle. Las hemos visto aquí en varias ocasiones, señalando... expropies. Lo que nunca decía era el dinero con el que se recaudaba esa expropiación, ¿dónde iba? Dicen que este tipo de gobiernos se basan sobre todo, ya no solo en esa posibilidad, sino también en basar su ayuda en no terroristas, pero sí relacionado con la droga y con el sistema de extorsión que tienen allí. Veremos qué pasa el 29 de mayo. Bueno, vamos a volver a la crónica nacional. Saben ustedes que Pedro Sánchez sigue desaparecido. Después de su gira europea ha decidido organizarse mañana un viaje a Ceuta y Melilla para no estar en la sesión de control al gobierno y no tener que dar explicaciones, por tanto, de esa decisión unilateral de entregar el Sáhara Occidental a Marruecos. Una decisión que ha causado estupor y ha enfadado muchísimo a sus socios de gobierno, a los de Podemos, que eso sí, no van a romper la coalición porque no quieren quedarse sin sus despachos enmoquetados. Tras una pequeña pausa, se lo contamos, pero antes, si me permiten, déjenme que les presente el colchón extraordinario del que todo el mundo está hablando. Se trata de Senso Exclusive, un colchón con una ultra tecnología que va a conseguir que el descanso sea de verdad, porque no se trata de dormir, se trata de descansar. Con su capa viscoelástica multiair de poro abierto con mayor transpiración, núcleo HR, un material de alta resistencia y durabilidad para el colchón y tratamientos antialérgicos, sanitarios y bacterianos. Si quiere adquirir este colchón, llame al teléfono 900-730-101. Pruébelo durante un año. Si no le gusta, no se preocupe, le cambian el colchón. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061
o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.